Hola amigos, mi nombre es Nancy Guadalupe Catalán López. Estudio en el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, y actualmente curso el primer semestre de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Bueno, el día de hoy les vengo a hablar acerca de un libro titulado Y las montañas hablaron, cuyo autor es Khaled Hosseini, el cual es un escritor de lengua inglesa y médico afgano-estadounidense, que se hizo famoso con las superventas de sus 3 novelas famosas que escribió, llamadas Cometas en el cielo, publicada en el año 2003, Mil soles espléndidos, publicada en el año 2007, y por supuesto, de la que hablaremos el día de hoy, Y las montañas hablaron, publicada en el 2013. Después de terminar sus estudios de preparatoria en el Independence High School de San José, California, en 1984, Khaled ingresó en la Universidad de Santa Clara, donde se graduó en biología 4 años después, para seguir en la Facultad de Medicina de San Diego, California, en donde finalmente se graduó en 1993. Completó sus prácticas como residente en el Cedar Sinai Hospital de Los Ángeles y trabajó como interno de 1996 al 2004. Mientras hacía estas prácticas, empezó a escribir su primera novela titulada Cometas en el cielo, que se publicó en el año 2003 y que desde entonces se convirtió en una superventa y ha salido a la venta en 48 países. Al año y medio del éxito de este primer libro, Hosseini dejó la medicina para dedicarse de lleno a la literatura. Cometas en el cielo fue llevada al cine con el mismo nombre en el 2007 por el director Mark Forster y en 2011 se adaptó como novela gráfica. Su segunda novela, Mil soles espléndidos, fue publicada en 2007 y repitió el éxito de la primera. La tercera, Montañas y las montañas hablaron, es, según The New York Times, la mejor y la más compleja. Además, tiene una más reciente llamada Súplica a la mar. Y bueno, Y las montañas hablaron es la tercera novela escrita en inglés por Khaled Hosseini. Esta novela se desvía del estilo de Hosseini en sus 2 primeras obras, al elegir evitar centrarse en un solo personaje. Más bien, este libro está escrito de manera similar a una colección de historias cortas, en la que cada uno de los 9 capítulos que están narrados precisamente desde la perspectiva de un personaje diferente. El fondo de este libro se basa en la relación entre un niño de 10 años de edad, que se llama Abdullah, y su hermana de 3 años, Pari, y la decisión de su papá de venderla a una pareja rica sin hijos en Kabul. Este hecho es lo que une a los diversos relatos que componen la obra. La historia comienza en el año de 1952, cuando Sabur, que es un pobre agricultor de la aldea ficticia de Shadbagh, toma la decisión de vender a Pari, y esta elección devasta por completo a su hijo de 10 años, Abdullah, que había criado a Pari tras la muerte de su madre en el parto, es decir, cuando ésta nació. Los capítulos siguientes tratan de cómo había surgido esa decisión, y la historia culmina en el año 2010. Esta historia es narrada, como ya lo mencioné, por 9 personas diferentes, lo cual es único porque personalmente nunca había visto en ningún otro libro que tantas personas narraran la misma historia. Los personajes principales de esta historia, como ya lo mencioné, son Abdullah, que es un afgano que crece en el pueblo ficticio de Shadbagh. Desde pequeño, al morir su madre, se encarga de la crianza de su recién nacida hermana Pari. Ambos están estrechamente unidos, es decir, tienen una relación muy estrecha. Después de la difícil elección de su padre de vender a su hermana menor a la pareja de Kabul, él opta por emigrar de Afganistán a Pakistán y finalmente llega a los Estados Unidos. Se casa con una afgana sultana. Abre un restaurante afgano ahí con la ayuda de un joven empresario llamado Timur Bashiri y tiene una hija, a la que nombra como su hermana, a quien no ha podido olvidar ni superar desde esa trágica separación. Tras la muerte de su esposa, Abdullah es diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer y posteriormente se vuelve incapaz de recordar a su hermana después de reencontrarse con ella. Y bueno, otro personaje principal, como ya lo he mencionado mucho, es Pari, quien es la hermana menor de Abdullah,
que a la edad de 3 años fue vendida por su padre al rico matrimonio de Kabul. Ella y Abdullah son retratados como una relación extraordinaria, muy estrecha, que durante sus primeros años pues vivieron todos juntos, aunque después ella lo olvida junto con el resto de su familia biológica después de su adopción. Ella pasa su adolescencia y su adultez en Francia después de un infarto que le da a su padre adoptivo. En Francia, durante su adolescencia, Pari tiene una relación con el amante de su madre y luego de una pelea que tiene con ella, se va a vivir con él por un tiempo. Pero más tarde, años después, terminan y luego del suicidio de Nila, la hermana adoptiva de Pari, ella se casa con un maestro francés, amigo de una de sus amigas, que se llama Eric Lacombe, con el que procrea varios hijos. Nila Guadati, que es el apellido con el que después es bautizada Pari al ser adoptada, es una joven mujer afgana conocida por la poesía que escribe, la cual es cargada con temas de sexualidad. Se casó con un adinerado hombre de negocios de Kabul, que se llama Suleimán. Es de conducta relajada y de moral disparada. Fue socialmente minimizada o denigrada porque fue casada con un serio y correcto señor Guadati. En algún momento, antes del comienzo de la historia, fue aparentemente esterilizada, es decir, preparada para que ya no pudiera tener hijos, mientras era sometida a un tratamiento por una enfermedad, es decir, fue de manera accidental, y esto fue lo que la llevó a comprar a Pari como hija adoptiva. Ella es descrita dentro de la historia como una mujer bella, pero descontenta, y años más tarde, después de un accidente cerebrovascular de su marido, termina suicidándose. Es un personaje realmente lleno de muchas emociones, pero emociones malas y pesadas como ira, ambición, visión, fragilidad y sobre todo un profundo narcisismo. Otro personaje de la historia es Navi, que a pesar pues de ser tomado en cuenta como un personaje no tan importante, la verdad es que él es el que organizó el evento que da continuidad a la trama principal de toda la historia, pues él se encarga de la adopción de Pari. Después de ser contratado como chofer y cocinero para Suleimán, se enamora de su hija inmadura Nila y organiza que Pari sea vendida a ellos con una cierta esperanza de que ella se fijara en él, y así se convierte en su amante. Marcos Barbaris es otro personaje muy mencionado dentro de la trama y se dice que él es íntimo amigo de Navi y se queda a vivir durante un tiempo en la mansión de Guadati. Él es un doctor, cirujano plástico específicamente. Su mejor amiga de la infancia, llamada Thalía, sufrió una desfiguración facial tras un ataque que sufrió por un perro y se sometió a una cirugía fallida. Quedó desfigurada del rostro. Esto lo motiva a Marcos a convertirse en cirujano años después y trabaja como médico voluntario durante una parte de su adultez. Amra Ademovic es otra enfermera de Bosnia que es muy mencionada durante la trama. Ella trabajó durante una parte de su vida en zonas de guerra y sin embargo ella conservó una gran capacidad para la compasión. Es muy compasiva y misericordiosa, se le menciona. Además, es muy inteligente y demasiado honesta. Leer esta trama los hará sumergirse en toda una historia de encuentros inesperados, porque su objetivo y estilo están redactados a manera de que nos deparen muchas sorpresas, a veces un tanto no deseables, pero es como un camino en el que nunca hemos andado y entonces nuestra curiosidad se va a despertar muchísimo. Y digo que es como andar en un camino nunca antes descubierto, porque este tipo de redacción tan peculiar, pienso yo que no se encuentra en cualquier otro libro. Debo confesar que de pronto los excesivos detalles de la trama hacen que pierdas el hilo de la historia, pero eso es solo por momentos, porque Hosseini es tan ingenioso que hace que tú mismo vuelvas a la historia para seguirla disfrutando. Y por si fuera poco, este libro nos brinda también ciertos caracteres que nos hacen alusión
a las duras condiciones tanto sociales como económicas y aquellas circunstancias lamentables que son datos históricos de lo que ha sufrido Afganistán desde aquel entonces hasta nuestros días. Puesto que el autor narra cómo transcurre la vida de estas personas y termina entrelazándolas todas siempre. Cabe destacar también que este libro tiene una muy buena descripción de sus personajes principales, de sus protagonistas, cómo reaccionan estos ante la adversidad, cómo luchan contra el destino, cómo es la defensa que aplican en su tradición familiar y los lazos que estos crean entre ellos mismos, entre sus miembros, como el claro ejemplo del lazo que crean Pari con su hermano Abdullah. Por otro lado, el autor también narra las flaquezas humanas que presentan los personajes durante la trama, como infidelidad, avaricia, el miedo a la muerte, la hipocresía y demás. Entonces, realmente es un libro muy completo, que les recomiendo muchísimo leer. En serio, va a tocar, como ya lo mencioné, sus sentimientos y los va a hacer reflexionar sobre diversas cuestiones de la vida y cómo es que nosotros reaccionamos ante ellas. Una vez más, se los recomiendo y pues espero que lo disfruten mucho. No lo olviden, Y las montañas hablaron es un buen libro para leer.